Bien, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el tema 4, que es logaritmos de la unidad 1 del ingreso a ciencias económicas. Observemos la definición. Fíjense que la definición de logaritmo nos indica que el logaritmo en base b, la b es la base, de a es igual a c. Sí, solo sí, esto se puede hacer si b elevado a la c es igual a a. ¿Qué quiere decir? Fíjense que yo tengo que la base elevado al resultado es igual al argumento, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para los logaritmos? Fíjense, la base del logaritmo sí o sí tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Sí o sí b tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. ¿Estamos? Y el argumento siempre tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, no puede valer 0 ni valores negativos. ¿Estamos? Entonces, siempre tengo que tener presente la definición del logaritmo. Sigamos. Observemos. Tenemos los logaritmos naturales o neperianos. Los logaritmos naturales tienen una base en función del número irracional e. El número irracional e es aproximadamente 2,71 y sigue. Al ser irracional, tiene infinitas cifras decimales y no sabemos todas cuáles son. Entonces, si ustedes ven en su calculadora que tienen en la pantalla logaritmo natural de x. ¿Qué significa logaritmo natural de x? Igual a el logaritmo en base e de x. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo aplico la definición de logaritmo, fíjense, logaritmo natural de a la 2. Dijimos que era lo mismo que tener logaritmo en base e de a la 2. Si ustedes recuerdan la definición, teníamos que la base elevada al resultado nos tenía que dar el argumento. Fíjense. Vamos a ponerle colores. La base, este sería la base, elevada al resultado, es igual al argumento. Entonces he aplicado la definición del logaritmo. ¿Ven? Para que no se confundan, ahí tienen aplicada la definición del logaritmo. ¿Estamos? Bien. Ahora veamos dos logaritmos cuando son iguales. Dos logaritmos de la misma base, ojo, fíjense, A y A, son iguales si, solo si sus argumentos son iguales. ¿Estamos? Entonces yo voy a poder decir que estos dos logaritmos son iguales si B y C son iguales. ¿Estamos? Bien, sigamos. Ejemplos. Observemos. Logaritmo en base 2 de 16. Logaritmo en base 2 de 16. Entonces, fíjense, 2 elevado al resultado es igual a 16. 2 elevado al resultado es igual a 16. Logaritmo en base 5 de 125. Entonces, 5 elevado a la que me va a dar 125. Y ahí estaría la respuesta, 5 a la 3 igual a 125. ¿Cómo lo tienen que pensar su cabeza? Generalmente este resultado no te lo van a dar. Entonces, ¿vos qué tenés que pensar? 5 elevado a la que te va a dar 125. ¿Sí? Y una vez que vos veas quién es el número elevado a la 5 que te va a dar 125, va a ser igual al valor de 3. ¿Estamos? Bien. Y ahora, logaritmo en base a de a la 9 es igual a 9. ¿Qué tenés que pensar vos? A elevado a la 9, ¿a qué es igual? A elevado a la 9. ¿Sí? Siempre aplico la definición en mi cabeza todas las veces que sea necesario. Veamos la actividad 59.
aplicando la definición, tenemos. Fíjense que ahora no tenemos el resultado. Entonces, vamos a hacer como unos cálculos auxiliares en nuestra cabeza. El primero, logaritmo en base 2 de 32. 2 elevado a la que va a ser igual a 32. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, pueden factorizar el número 32. Si ustedes factorizan el número 32, pueden obtener que 2 elevado a la 5 es igual a 32. ¿Sí? Entonces, logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. ¿Estamos? Lo mismo van a hacer con este que está acá. Logaritmo en base 10 de 10.000, ¿a qué es igual? Entonces, ¿qué tengo que pensar? 10 ahí, elevado a la que es igual a 10.000. 1, 2, 3, ¿estamos? Entonces, ¿10 a la cuánto? 10.000. Fíjense, 10 a la 2 es 100, no te sirve. 10 a la 3, ¿cuánto es? 1000, no te sirve. 10 a la 4, 10.000. Por lo tanto, sabemos que 10 a la 4, si factorizo el 10.000, va a ser igual a ese logaritmo. Entonces ahora busquemos este. 8 elevado a la que es igual a 512. Nuevamente factorizan el 512 y se fijan si eso los ayuda. Entonces, 8 elevado a la 3 es igual a 512. Ojo que el 8 también se puede factorizar más, como 2 a la 3, o sea que quizás también le quede 2 a la 3 a la 3, pero bueno, traten de hacerlo con el 8, así respetamos esta base, ¿sí? Si lo hacen factorizando el 8 tampoco está mal. Entonces dijimos que es 3. Entonces, hemos podido llegar a la conclusión de que logaritmo en base 2 de 32 es 5, logaritmo en base 10 de 10.000 es 4 y logaritmo de base 8 de 512 es 3. Entonces directamente resolvemos esta cuenta. 5 más 4, 9, menos 3, 6. Este es uno de los ejercicios de la actividad 59 para que ustedes puedan ir guiándose cómo resolverlos. Bien, veamos ahora los logaritmos decimales. Vimos los logaritmos en base E, que era en base logaritmo natural, y ahora vamos a trabajar con los logaritmos decimales, que son los que también nos resuelve la calculadora, si se fijan, y son los que tienen base 10. Observen acá, logaritmos decimales, base 10. ¿Sí? Y en la calculadora, cuando no tiene nada escrito, es porque lo está trabajando con base 10. Entonces, hasta ahí quedó claro. LN base E, cuando no tiene nada, base 10. Veamos algunas de las propiedades de los logaritmos. Bien, logaritmo de la unidad. Fíjense, el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. ¿Por qué? Fíjense, logaritmo en base A de 1 es igual a 0, ya que cualquier número que yo tenga acá, si lo elevo a la 0, siempre me va a dar 1. Fíjense el ejemplo, logaritmo en base 5 de 1 es igual a 0, ya que 5 a la 0 es igual a 1. ¿Estamos? Después, logaritmo de la base. El valor del logaritmo cuya base es igual al argumento es igual a 1. Fíjense la diferencia entre este y este. Me está comentando que si el argumento y la base son del mismo valor, el resultado es 1. ¿Por qué?
porque a elevado a la 1 es igual a a. Acá vuelvo a aplicar la definición. Miremos el ejemplo. Logaritmo en base 18 de 18 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 18 elevado a la 1 es igual a 18. ¿Estamos? Sigamos. Logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el logaritmo en base A, cuando pone logaritmo base A es porque está diciendo cualquier base. Y adentro tengo dos cosas multiplicando, esto lo voy a separar, aplicando propiedades, siempre lean bien los títulos, en el logaritmo en base A, la base no cambia, de B más logaritmo en base A de C. ¿A qué le suena? Son similares a las propiedades de potenciación. Si tengo una multiplicación, voy a colocar los logaritmos sumando, para que lo recuerden como ayuda a memoria. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 9 por 81 es igual al logaritmo en base 3 de 9 más el logaritmo en base 3 de 81. ¿Cómo hago para resolver logaritmo en base 3 de 9? Tengo que pensar, 3 elevado a la que me da 9. Vamos a dejarlo acá como machetito. 3 elevado a la que es igual a 9. Entonces, si factorizas el 9, te va a ayudar a darte cuenta que 3 elevado a la 2 es igual a 9. Entonces, la respuesta de ese logaritmo es 2. Y ahora, en el otro, 3 elevado a la que es igual a 81. ¿Sí? Entonces, 3 elevado a la que es igual a 81, tenés que fijarte que 3 elevado a la 4 es igual a 81. Por lo tanto, una vez que yo resuelvo los logaritmos, puedo llegar a la conclusión que el resultado de esto es igual a 6. ¿Sí? Bien, porque sumé los resultados de los logaritmos. 2 más 4 igual a 6. Veamos el logaritmo de un cociente. Al igual que en la multiplicación, en la división, en vez de colocarlo sumando, lo vamos a colocar dividiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense, si hay algo en argumento dividiendo, de esta forma o de esta forma, en forma de fracción, vamos a colocar logaritmo en base a de b, fíjense que la base es la misma, no cambia, menos logaritmo en base a de c. Lo importante es que recuerden que acá lleva un signo menos. ¿Estamos? Entonces, veamos el ejemplo. Logaritmo en base 2 de 32 dividido 8. Voy a separar los logaritmo en base 2 de 32 menos logaritmo en base 2 de 8. Fíjense, 2 elevado a la que va a ser igual a 32, que se lo resolvimos recién y nos quedó 5. Y después, vamos a poner con verde, y después 2 elevado a la que es igual a 8, ese creo que también lo resolvimos recién, y vamos a saber que 2 elevado a la 3 es igual a 8. Por lo tanto, ahora se restan los resultados de los logaritmos y puedo llegar a la conclusión de que 5 menos 3 es igual a 2. ¿Sí? Y esa sería la respuesta a nuestro logaritmo en base 2 de 32 dividido 8. Perfecto. Sigamos. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente de la potencia y el logaritmo de la base de la potencia. ¿Qué quiere decir? Fíjense, logaritmo en base a de b elevado a la algo, voy a bajar, entre comillas lo vamos a decir ese bajar porque no es lo que hace, pero no matemáticamente, sino algebraicamente lo vamos a decir bajar y está mal dicho, pero lo vamos a hacer así para recordarlo. Entonces, vamos a bajar el exponente, ¿sí? Fíjense, y lo pongo multiplicando el logaritmo. Observen ahí que coloco acá el exponente que está acá y lo dejo multiplicando todo el logaritmo tal cual está. Fíjense que la base sigue siendo A y el argumento sigue siendo B sin tocar nada más. Bien, entonces, fíjense el ejemplo. Logaritmo en base 8 de 64 elevado a la 5.
Fíjense que el 5 lo bajo multiplicando a todo mi logaritmo y me queda 5 por, y después resuelvo el logaritmo en base 8 de 64, que era 8 elevado a la que me da 64. ¿Sí? Entonces 8 elevado a la 2 me da 64. 5 por 2, 10. Por lo tanto, logaritmo en base 8 de 64 elevado a la 5 es igual a 10 porque apliqué el logaritmo de una potencia. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos más. Logaritmo de una potencia de base 10. El logaritmo decimal de una potencia equivale al exponente de la potencia. Fíjense. Si acá no tengo nada, recuerden que siempre era base 10. Entonces, logaritmo en base 10 de 10 a la n es igual a n. ¿Sí? Observen, logaritmo en base 10 de 100. Yo sé que el 100 lo puedo transformar en 10 a la 2. Entonces, fíjense, si la base que está acá, vamos a poner, y el argumento elevado a la algo son iguales, directamente el resultado es la potencia. Fíjense, logaritmo en base 10 de 10 a la 2 es igual a 2 por logaritmo en base 10 de 10, y como vimos recién, el logaritmo si el argumento y la base eran la misma, esto era igual a 1. Ahí. Y eso significa que es igual a 2 por 1, que es igual a 2. ¿Sí? Observemos ahora el logaritmo de una raíz. Esto es muy importante. Recuerden que las raíces las podíamos escribir como el índice que está acá, y esta es la potencia, como exponente fraccionario. Fíjense, la raíz de p de x a la q es igual a x, y el índice pasa dividiendo a la q. Entonces, una vez que yo ya tengo escritas mis raíces de esta forma, directamente aplico el logaritmo de la potencia. Fíjense, acá lo tengo escrito, lo transformo a exponente fraccionario, entonces directamente después todo este exponente que está acá, que es q dividido p, lo coloco acá. Y después resuelvo el logaritmo como hemos estado viniendo haciendo hasta recién. Veamos los cambios de base. Para cambiar de base un logaritmo se puede utilizar la siguiente fórmula. Observen. Vamos a ir marcando con color. Observen acá, logaritmo en base A de B. Yo quiero cambiar la base a otra base, ¿sí? Porque no me sirve A. Entonces, fíjense, voy a colocar en esta división la base que yo quiero, no importa cuál sea, la que a mí me convenga. Fíjense, acá tengo base 9 y acá me conviene 3. ¿Por qué me conviene 3 acá? Porque 27 y 9 están en la tabla del 3, o sea que es muy probable que pueda elevarlo a alguna potencia para poder resolver los logaritmos. Siempre es probable, hay que ir probando. Y luego, ¿qué pongo? Fíjense, logaritmo en base a la que yo elegí de el argumento, voy a ponérselos acá también, dividido, el argumento fíjense que lo he pintado de verde, dividido el valor de la base vieja, por decirlo así, no la nueva que pusimos, que es la amarilla. ¿Estamos? Entonces, observen. Ay. Así he podido realizar el cambio de base. Fíjense, es una fórmula. Entonces, logaritmo en base A de B, si cambio fórmula pongo la base que yo quiero. Entonces, el logaritmo de B dividido logaritmo de C, logaritmo en base C de A. Fíjense, logaritmo de 9, base 9 de 27 va a ser igual a. Elijo la base 3. Podría haber elegido base 10, podría haber elegido base 10. Podría haber elegido base logaritmo natural, podría haber elegido base logaritmo natural. Podría haber elegido base, no sé, 1,5, sí, podría haber elegido base 1,5. Eso lo van a elegir ustedes según lo que les convenga. Como ustedes lo están haciendo a mano, les conviene elegir bases que les den números acá naturales o enteros, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces el logaritmo en base 3 de 27, yo tengo que pensar, ¿qué número elevado a la 3 me da 27? Y 3 a la 3, entonces 3 a la 3 es 27. Y después, logaritmo en base 3
De 9 tengo que pensar qué número elevado, 3 elevado a qué número me da 9, entonces 3 a la 2 me da 9. Entonces, este logaritmo lo he resuelto con un cambio de bases y me queda 3 medios. Veamos algunos ejemplos. De la actividad 60. Veamos, les puse acá algunos al azar, ¿sí? El ñ, creo que sí, el ñ. Logaritmo natural de elevado al 1 medio. Entonces, voy a aplicar la propiedad de que bajo el exponente, entonces me va a quedar 1 medio por logaritmo natural de e, ¿sí? Y eso dijimos que era logaritmo natural de e de e, que si teníamos la misma base y el mismo argumento era 1, entonces me queda 1 medio por 1, y eso directamente me queda 1 medio. Entonces, el resultado de todo esto es 1 medio. Veamos el otro. Logaritmo en base a de la raíz quinta de a elevado a la 3. Ahí vamos a, primero, esto que está acá, transformarlo a exponente fraccionario. Logaritmo en base a de. Recuerden, a, y acá me va a quedar todo esto elevado, el 5 queda abajo, ahí, y el 3 queda arriba. Bueno, eso me queda logaritmo en base a de a elevado a la 3 quintos. El 3 quintos por las propiedades de potencia la bajo, por decirlo así. Y eso me va a quedar logaritmo en base a de a, y por lo mismo que dijimos recién, ¿sí? Teníamos la misma base y el mismo argumento, todo eso es 1, entonces directamente me va a quedar 3 quintos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Este se me ocurre hacerlo de esta forma. Nosotros sabemos que la raíz de b elevado a la 1 medio, perdón, que la base raíz de b es igual a, podríamos escribirlo como logaritmo b, lo podemos escribir como b elevado a la 1 medio, como la base elevada a 1 medio, como hemos estado diciendo recién con exponentes fraccionarios, y b, fíjense acá esto que es importante, b a las 5 medios, por propiedades de potenciación, yo la podría escribir como v a las 5 a las 5 por... Ay, esperen, que se me va el paréntesis, por